Hola a todos, bienvenidos a otra reflexión sobre el Evangelio de Juan. Hoy vamos a terminar con el capítulo 1 que hemos venido estudiando a lo largo de algunas semanas ya. Y básicamente vamos a, digamos que a finalizar con esta serie de estas tres últimas reflexiones en las que hemos venido hablando, bueno, tres en las que hemos venido hablando sobre el llamamiento de los primeros discípulos de Jesús. Pero primero vamos a comenzar con una palabra de oración pidiéndole al Señor que nos ilumine y que nos guíe en este tiempo, que sea Él quien nos hable, que sea Él quien trabaje con nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que nos guíes, que abras nuestros corazones y nuestro entendimiento, Señor, para que tu palabra penetre profundo en nuestro ser, Señor, nos transforme, nos confronte con nuestro pecado, Padre, y nos muestre la belleza de tu Evangelio, Señor. Te damos el honor, la gloria, te pedimos que quites cualquier distracción que pueda estar obstruyendo, Señor, nuestra atención en este momento y nos permitas, Padre, focalizarnos exclusivamente en tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe para que cale profundo, para que no sea solamente un conocimiento que adquiramos hoy, Señor, sino sea el poder de tu Espíritu transformando nuestra vida. Te damos el honor y la gloria y ponemos este tiempo delante de ti en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, como les dije, hoy vamos a terminar con el capítulo 1, pero básicamente vamos a cerrar este ciclo de reflexiones sobre el llamamiento de los primeros discípulos. Hace un par de reflexiones vimos cómo Jesús se encuentra con sus dos primeros discípulos, dos personas que habían sido discípulos de Juan el Bautista, pero que cuando escuchan a Juan, a su maestro, decir, ahí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, inmediatamente entienden de quién se trata y de alguna manera Juan los invita a dejar de seguirlo a él para comenzar a seguir a Jesús. El hecho es que ese mismo día ellos comienzan a seguirlo y uno de ellos va a llamar a uno de sus hermanos, que es Pedro. En este caso, en aquel tiempo, Simón, después del encuentro con Jesús, Pedro. Y en esa reflexión vimos cómo Simón se encuentra con Jesús y recibe un nuevo nombre. Hoy vamos a ver un par de encuentros más. Vamos a ver el encuentro de Jesús con Felipe y con Natanael. Y quisiera comenzar leyendo los primeros versículos. Vamos a comenzar a partir del versículo 43, pero vamos a comenzar leyendo primero los versículos 43 al 45. Y la palabra dice así: Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó. Sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Vemos primero que nada que cuando Jesús llama a Felipe, la reacción es inmediata. El texto nos dice que Felipe era de la misma ciudad de la que eran Andrés y Pedro, probablemente se conocían, probablemente Felipe también tenía esa misma ansia por conocer al Mesías, y no sabemos, el texto no nos aclara si de alguna manera él veía cuando Jesús iba caminando lo llamó, tanto Felipe como Pedro estaban con él. El texto no nos aclara eso. El texto lo único que nos dice es que cuando lo llamó, inmediatamente Felipe respondió al llamado y fue a buscar a Natanael. Si ocurrió algo más, si hubo alguna información adicional a través de Pedro o a través de Andrés, si ellos habían hablado previamente con Felipe, no lo sabemos y no podemos aventurarnos a decir nada de eso porque el texto no nos lo dice y tenemos que básicamente quedarnos con lo que la Biblia revela. Cualquier cosa adicional que tratemos de decir sobre esto sería sacar conjeturas de algo que no está en la palabra. El hecho es que cuando el Señor llama a Felipe, Felipe responde, y no solamente responde, sino que inmediatamente va a buscar a Natanael. Y se ve por las palabras que él le dice a Natanael que iba con una convicción tremenda, porque le dice: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Hasta ahí está, digamos que no hay nada especial, pero de ahí en adelante dice: aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Claramente Felipe
había llegado a la convicción de que Jesús era el Mesías prometido. Claramente Felipe, ¿qué fue lo que ocurrió en la mente de Felipe? ¿Cómo fue ese encuentro entre Jesús y Felipe? No lo sabemos, pero fue un encuentro lo suficientemente potente para que Felipe entendiera que la persona que tenía delante era el Mesías de quien hablaban las Escrituras, el Mesías que ellos estaban esperando. Al punto que salió a buscar a otro, al punto que salió a buscar a Natanael y le dice con absoluta convicción, encontramos a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés y de quien escribieron los profetas. El Mesías prometido ya está, ya lo encontramos y es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Vamos a leer ahora el versículo 46, donde vemos básicamente la reacción de Natanael. El versículo 46 dice: de Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Uno se esperaría probablemente, dada la reacción de Felipe, que al encontrarse con Jesús inmediatamente lo sigue, uno se esperaría una reacción diferente de parte de Natanael. Uno de alguna manera, con una primera lectura, uno ve este pasaje, este versículo 46 y uno dice, bueno, ¿y a este qué le pasa? O sea, si vienen a decirle lo hemos encontrado, ¿por qué tiene que ser tan despectivo al decir de ahí puede salir algo bueno? El hecho es que las dudas o el escepticismo, pudiéramos llamar, de Natanael, de alguna manera estaba bien fundado, porque la palabra decía que el Mesías no iba a venir de Nazaret, sino que el Mesías iba a venir de Belén, de la descendencia directa del rey David, y el rey David era de la ciudad de Belén. Y de alguna manera Natanael podría tener dentro de su convicción y dentro de lo que él estaba esperando que fuese el Mesías, un pensamiento, una idea muy diferente de lo que Felipe le estaba presentando en aquel momento. Felipe le dice Jesús de Nazaret, y eso evidentemente a este hombre le choca, y él dice, pero de Nazaret puede salir algo bueno. A la respuesta de Felipe, ven a ver, vemos que evidentemente él va y él sigue a Felipe. Y lo interesante, vamos a ver en el versículo 47, cómo responde Jesús a este hombre, Natanael, que en primer momento se muestra escéptico con referencia a él. Fíjense, vamos a leer el versículo 47. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Wow. Uno se queda como, pero si este hombre está dudando de quién es Jesús, si este hombre está dudando de quién es el Mesías, ¿por qué? O aparentemente está dudando de quién es el Mesías, ¿por qué Jesús habla de él como un verdadero israelita en quien no hay falsedad? Vamos a continuar con esa pregunta en mente, vamos a continuar leyendo el versículo 48. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael, antes de que Felipe te llamara. Aun cuando estabas bajo la higuera, ya te había visto. Vamos a hacer una pausa un momento y vamos a ponernos en este instante en las sandalias de Felipe. Vamos a pensar lo que puede haber estado pensando este hombre. Evidentemente se trata de un tiempo muy diferente al nuestro, en el que las comunicaciones no son las que hoy en día tenemos, y podemos suponer que cuando Jesús le dice a Natanael, antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto, se está refiriendo a un momento en el que Natanael estaba solo, en el que Jesús no estaba por ahí, en el que Felipe no estaba por ahí, en el que él estaba haciendo vale decir, algo que los israelitas solían, que los verdaderos israelitas, por decirlo de alguna manera, solían hacer. Ellos solían recostarse debajo de la higuera a meditar en las Escrituras. Cuando el Señor le dice, antes de que Felipe te llamara, te vi, aun cuando estabas debajo de la higuera. Y lo que uno pudiera suponer, y ya vamos a ver por qué cuando terminemos de leer el texto, es que lo que estaba haciendo Natanael, en ese momento estaba reposando debajo de la higuera, que era en un lugar caluroso. La higuera proporcionaba sombra, estaba meditando en las Escrituras, pero estaba solo. Y cuando Jesús le dice, antes de que Felipe
te llamara, ya yo te había visto cuando estabas ahí recostado debajo de la higuera meditando en las Escrituras. Eso pueden imaginarse la reacción que debe haber generado Natanael. Imagínense que nos pasara a nosotros, que estemos en un lugar absolutamente solitario, donde no hay nadie, donde no hay cámaras, donde no hay ninguna manera que alguien nos pueda ver, y de repente llegan, nos encontramos con una persona y nos dice: he ahí un verdadero venezolano, o un verdadero colombiano, o un verdadero estadounidense, o como nos quiera llamar. Y uno le pregunta: ¿pero de dónde me conoces? No, es que cuando estabas allá, en aquel lugar solitario donde no había nadie viéndote, yo vi lo que estabas haciendo. Ya yo te había visto en ese momento. Entonces, el impacto para Natanael definitivamente ha tenido que ser un impacto importantísimo. Tanto que fíjense la respuesta de Natanael en el versículo 49. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Pudiéramos asumir que Natanael, o que hay algo oculto en la conversa por lo que dice el resto del pasaje. Pero hasta este punto, lo único que el pasaje nos ha dicho es que Jesús le dijo a Natanael que ya lo había visto cuando él estaba solo. Eso quiere decir que Natanael está percibiendo: este no es un hombre cualquiera, solo Dios puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Solo Dios podría saber que yo estaba bajo la higuera meditando en las Escrituras. Solamente Dios podría haberle dicho a este hombre, le habría podido dar a Jesús de Nazaret esa información. Por ende, él debe ser el Mesías. Y la respuesta es: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. A lo que Jesús responde en el versículo 50. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió: ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Con esto se nos completa un cuadro que para nosotros pudiera parecer absolutamente desconocido, porque no tenemos ni idea de qué es lo que Jesús le está diciendo a Natanael. Pero para cualquier israelita, eso de ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre, es una cita del Antiguo Testamento muy conocida para ellos. Cuando Jacob, después del episodio en el que engañó a su padre y robó la bendición de Esaú, sale huyendo. Esa primera noche que él la pasa a la intemperie y coloca la cabeza sobre una piedra, tiene un sueño. Y ese sueño es justamente esto que Jesús está describiendo acá. Ese sueño es justamente, lo encontramos en el capítulo 28 del Génesis. Nos dice en el versículo 12 del capítulo 28 que allí, refiriéndose a Jacob, allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Fíjense hasta qué punto Jesús entendía qué había estado haciendo Natanael y por qué Jesús le llama a Natanael un verdadero israelita. Porque Jesús, cuando se encuentra con Natanael, dice: ahí tienen a un verdadero israelita. Lo que Natanael estaba haciendo bajo la higuera era nada más y nada menos que meditar sobre las Escrituras, pero no sobre cualquier cosa de las Escrituras, meditar sobre el Mesías prometido. Y esto es importantísimo, no solo para Natanael, sino para nosotros, porque lo que este pasaje nos está mostrando de alguna manera, lo que Natanael estaba haciendo, es lo que cada uno de nosotros como cristianos, como verdaderos miembros del pueblo de Dios, debemos hacer. Nosotros debemos siempre buscar a Jesús en las Escrituras completas. El Antiguo Testamento desde el Génesis y el Nuevo Testamento hasta el Apocalipsis nos hablan de Jesús. Las Escrituras completas hablan del Mesías. El protagonista de las Escrituras es el Mesías
prometido. Y un verdadero israelita no estaba sencillamente leyendo las escrituras para que le dijeran su suerte o para que le dijeran cuál era la mejor vida que podía tener en el futuro o para que le dijera cualquier cosa para su beneficio personal. Las escrituras le iban a hablar del Mesías prometido, y sobre eso es sobre lo que Natanael estaba meditando debajo de la higuera. De ahí que Jesús le diga: ahí tienen a un verdadero israelita. Ahí tienen a uno que va a las Sagradas Escrituras y medita sobre Jesús, sobre el Mesías. Medita sobre la promesa de Dios, hecha desde el Génesis 3 y repetida y anunciada y prometida a lo largo de todo el Antiguo Testamento sobre quién sería el Mesías y qué es lo que ese Mesías vendría a hacer. Entonces vemos aquí algo muy interesante, porque cuando Jesús se encuentra con todos los demás discípulos, algunos no les dice nada, por lo menos en el texto. A Pedro le pone, a Simón le pone un nuevo nombre, le dice: tú serás Pedro, Cefas, y le da ese nuevo nombre que es el que él tenía elegido para él desde la eternidad. Se encuentra con Felipe y no hay mayor cruce de palabras, pero cuando se encuentra con Natanael, Juan se explaya y se esmera en explicarnos por qué Jesús dice de Natanael algo tan importante. Recuérdense que ser israelita no era sencillamente ser un pueblo más, ser un miembro de cualquier pueblo. Un israelita era un miembro del pueblo llamado por Dios. Un verdadero israelita es un miembro del pueblo llamado por Dios. Y cuando nosotros como cristianos nos enfrentamos a esta realidad, no nos enfrentamos a esto como venezolanos o como colombianos o como estadounidenses o como canadienses. Nos enfrentamos como personas que hemos sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Pablo dice que el verdadero israelita no lo es por la descendencia, no es una descendencia sanguínea, es por la promesa. Y nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, llamado, y Pedro aplica a la iglesia ese mismo concepto. Ustedes son una nación santa, un pueblo de sacerdotes, llamado, sacado de la oscuridad y traído a la luz para que anuncien las bondades de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, cuando venimos a este pasaje y nos encontramos con este llamamiento que el Señor hace de estos últimos dos discípulos en el capítulo 1, y vamos específicamente al caso de Natanael, y vemos cómo Jesús dice: ahí tienen a un verdadero israelita. El Señor nos llama a nosotros a meditar en este texto y a decir y a preguntarnos, si nosotros nos encontráramos en este momento de frente a Jesús, Jesús diría: ahí tienen un verdadero cristiano. Ahí tienen uno que escudriña las Escrituras en busca de quién es el Mesías, en busca de conocerlo más, en busca de cada vez entender más a el Cristo en las Escrituras. Hoy tienen una persona que sencillamente lee buscando que las Escrituras le digan algo sobre él mismo. O ahí tienen a alguien que sencillamente busca a Dios porque quiere tener una vida mejor, porque quiere vivir una vida sin sufrimiento, porque quiere salir de un problema, porque quiere ser sanado de una enfermedad. Un verdadero cristiano escudriña las Escrituras en busca del Mesías, para conocerlo más, para intimar más con Él, para tener una relación más íntima y más profunda con Él. Y eso es lo que Natanael estaba haciendo. Y cuando se encuentra con Jesús y se da cuenta de quién es, la única reacción que él pudo tener fue: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Cómo reaccionaremos nosotros cuando Jesús nos pregunte: ¿qué hacías bajo la higuera? Cuando Jesús nos pregunte: ¿qué hacías? ¿En qué pensabas cuando leías la Biblia? ¿Qué es lo que buscabas tú? ¿Qué es lo que escudriñabas tú en la palabra cuando la leías? Hermanos, que sea nuestra prioridad cada vez que abrimos las Escrituras entender el carácter
la misión y el propósito de Dios a través del Mesías prometido en cada uno de los textos que veamos. Si sacamos a Cristo de las Escrituras, estamos invalidando la Biblia por completo. Pensemos en esto, meditemos en esto y tomémonos el tiempo de evaluar un poco cómo es nuestro estudio de la palabra, en qué meditamos nosotros cuando abrimos las Escrituras y vamos a un pasaje, en lo que eso tiene para decirnos, en lo que eso nos promete, en las promesas que vemos ahí para una vida mejor, para una vida más próspera, en cómo eso puede solucionar nuestra vida o nuestra moralidad de alguna manera, o si vemos cómo eso nos habla de Cristo, de nuestra naturaleza caída, de la persona de Jesús como el segundo miembro, como la segunda persona de la Trinidad que vino a ofrecerse para pagar por nuestros pecados y para ofrecerse en esa cruz, derramando su sangre e imputando en nosotros la justicia que nosotros mismos no podíamos obtener. Recordemos siempre que el Evangelio no se trata de una vida mejor. El Evangelio no se trata de una vida recta. El Evangelio no se trata de una vida que sea bonita delante de las demás personas. El Evangelio se trata de reconocer quiénes somos, reconocer nuestra incapacidad de ser justos, de cumplir la ley y descansar en la gracia de Dios derramada en la cruz del Calvario a través de la sangre de Cristo y recibir ese regalo de la salvación y junto con ese regalo recibir el don del Espíritu Santo, que es el que nos lleva a caminar en santidad y que es el que nos lleva a vivir en rectitud. Los invito a que esta semana mediten en eso. ¿Cómo es su lectura de las Escrituras? ¿Pudiera Jesús decir cuando nos ve a nosotros que nosotros somos unos verdaderos cristianos, que lo buscamos a Él en la Biblia o buscamos cualquier otra cosa? Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, porque en estos pasajes que hemos venido leyendo, Señor, tú nos has estado confrontando y nos has estado ayudando, Señor, a verte de una manera que probablemente no te habíamos visto antes, Señor, de una manera en la que tú quieres ser conocido, Señor. Así que te pedimos que continúes trabajando en nosotros, continúes trabajando en nuestros corazones, en nuestras mentes y hagas de nosotros esos discípulos que tú quieres que seamos, Señor. Ayúdanos a entregarnos de una manera absoluta, Señor, y a que cada vez que abramos la palabra, cada vez que abramos la Biblia, Señor, la abramos buscándote a ti, buscando al Mesías, buscando lo que tú hiciste y cómo se refleja a lo largo de todas las Escrituras eso, para que podamos vivir el Evangelio no como un concepto, Señor, sino como una realidad. Podamos vivir en tu gracia, podamos caminar en tu gracia y podamos ser siempre moldeados y transformados en el poder del Espíritu Santo para ser esos discípulos que tú quieres que nosotros seamos. Te damos el honor y la gloria y te pedimos, Señor, que nos guíes esta semana. Te alabamos, Padre, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.